Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la placa base del rodete de oclusión y contorno en prótesis total. Y también vamos a hablar del enfilado dentario si nos alcanza un poco el tiempo. ¿Ok, chicos? Eh, Vamos a darle definiciones a lo que vendría a ser la placa base y el rodete de oclusión. ¿Ok? Eh, Se pueden realizar placas bases de distintos materiales, pero lo más importante es comparar lo que mejor cumpla su función y tiene que ser de una estructura sólida, resistente y que copie de manera perfecta las estructuras anatómicas que son necesarias para la confección de una prótesis total. ¿Y cómo vamos a lograr tener una placa base que copie de manera perfecta las estructuras anatómicas con una buena impresión definitiva, ¿no? Teniendo una técnica correcta, ya sea para prótesis total o prótesis fija, con una buena impresión, vamos a poder obtener un modelo definitivo perfecto, tanto para prótesis total, PPR o fija, como se los digo, ¿no? ¿Qué vendrían a ser los rodetes de oclusión? Los rodetes oclusales son una forma de cera que será empleada para establecer relaciones maxilomandibulares o las oclusiones o la oclusión que nosotros queremos dar al paciente de prótesis totales, porque como bien sabemos, un paciente que pierde piezas dentales pierde su dimensión vertical, pierde la posición tanto cráneo-mandibular para que nosotros con los rodetes y con las placas bases le podamos dar una nueva dirección a su oclusión, ¿ok? Y también nos va a servir para la disposición de los dientes que vamos a colocar en lugar de la cera. ¿Qué vendrían a ser los objetivos de confeccionar una placa base y un rodete de oclusión? ¿Y por qué no de frente, de tomar una impresión, laboratorio me envía el enfilado dentario? ¿Por qué? Porque tenemos objetivos. El primer objetivo es determinar la dirección del plano, orientación oclusal y de las relaciones maxilomandibulares, tanto vertical y horizontalmente. ¿Para qué? Para que el paciente, cuando nosotros le devolvamos con dientes esas prótesis, tenga una función masticatoria y no tenga problemas en el futuro. Y también no le impida realizar funciones básicas como la fonación. Nosotros sabemos que si realizamos una dimensión vertical o un tamaño de dientes que no es correcto para el paciente, se le va a dificultar la forma de hablar, va a haber un ceseo, el paciente va a sentir como que escupe y todo eso se da por una mala orientación en el plano horizontal y vertical de nuestros rodetes. ¿Para qué también nos va a servir? Para realizar registros intermaxilares de diagnóstico o definitivos y valorar el espacio libre de la prótesis. Es importante que el paciente tenga un espacio libre. No es normal que el paciente esté con la boquita todo el tiempo como si estuviera levantada. La idea es de que el paciente se sienta cómodo con sus prótesis. Vamos a ver unos factores a considerar en la estética y la función dentaria con respecto a los rodetes de cera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no es simplemente colocar un borde de cera que venden en las casas dentales, se le prueba, se le dice al paciente que muerda y punto. No, hay factores y hay puntos importantes que tenemos que darnos cuenta en el momento que hacemos esta prueba. Es decir, uno de los puntos es el punto biológico y fisiológico. Hay una zona neutra, libre de elementos neuromusculares, donde deberán colocarse los rodetes y posteriormente los dientes. Es decir, esa zona biológica y fisiológica que tenemos que respetar en la posición y el tamaño correcto de los dientes. Y con la cera nosotros vamos a hacer estas pequeñas pruebas. Le vamos a decir al paciente que mencione algunas palabras, le vamos a pedir al paciente que
que muestre la sonrisa, para nosotros poder darnos cuenta que biológicamente y fisiológicamente está en una buena posición el rodete de cera. Y si el rodete de cera funciona biológicamente y fisiológicamente, posteriormente los dientes lo van a hacer de la misma manera. Tenemos que tener el factor biomecánico, tener en cuenta las palancas que se dan en los diferentes movimientos de la mandíbula. Por ejemplo, cuando la mandíbula hace protrusión, se da el fenómeno de Doctora, crisis. ¿Sí? ¿está pasando las diapositivas? Sí. Ah, porque yo veo solo la primera página, doctora. ¿Qué ves? Yo estoy en biomecánica. Bienvenidos, ahí es lo que veo. No se ve Este en internet, video. porque ven. Sí, Sí se ve, biomecánica está bien. estoy en biomecánica, sí. ¿Puedes actualizar tu o entrar y volver a salir, por favor? Sí está avanzando, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Gracias, chicos. Entonces, como les decía, tenemos que ver estos fenómenos que se dan de manera involuntaria y voluntaria. Por ejemplo, en el movimiento de la protrusión, que ocurre el fenómeno de Christensen, que viene a ser cuando los dientes funcionan como una bisagra, cuando llevamos la mandíbula hacia adelante y solo contactan los dientes anterosuperiores con los anteroinferiores. Y vemos acá el fenómeno de Christensen, este espacio libre en el sector posterior, ¿no? ¿Y a qué se da esto? Debido a una inclinación de la eminencia articular a la guía anterior. Esto permite que la mandíbula desciende ligeramente. Entonces, si nosotros no tenemos estos pequeños, no logramos observar con nuestros rodetes estos pequeños movimientos de la biomecánica, que son movimientos que tienen que pasar, el paciente va a empezar a tener problemas articulares. Entonces es muy importante que cuando nosotros estemos probando los rodetes y después el enfilado dentario, le pidamos a nuestro paciente hacer pequeños movimientos de lateralidad, de protrusión y ver estos fenómenos que tienen que aparecer, por ejemplo, el fenómeno de Christensen. Para evitar problemas articulares. Me salió que alguien está dominando la... Sí, sí ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora, normal. Psicológica. Ya, ok, porque me salió una pantalla que alguien está manipulando. Ok, bueno, sigamos. Otro punto que tenemos que observar en el momento de hacer estas pruebas de placa base y rodete es la psicológica. Es un factor muy importante porque el paciente cuando viene en busca de una prótesis, ya sea total o fija, en la mayoría de casos busca no necesariamente la función, sino viene con el pensamiento de verse bien. Entonces, es importante y necesario indagar qué es lo que quiere el paciente, ¿no? A través de los rodetes de cera podemos mostrar al paciente cómo va a quedar su contorno labial, cómo va a quedar su contorno facial, cómo va a quedar cuando él sonríe, cuando él habla, la exposición de dientes, el espacio libre, y todo eso es importante. Siempre les recomiendo que la mayoría de pacientes de prótesis totales son adultos mayores. Hasta el momento no me ha tocado un paciente joven, todos son de 65 para arriba en prótesis totales. Entonces, siempre van a tener un hijo, un hermano, un familiar. Y siempre les digo, vengan con la persona que más critique en casa, porque yo instalo la prótesis, pruebo placa base y rodete, el paciente me dice todo bien, prueba enfilado, el paciente me dice todo bien.
Llega a casa, doctora, me dicen que me veo raro, doctora. Entonces, es importante que a veces el paciente se ve bien, pero le importa mucho lo que diga su entorno. Entonces, les recomiendo a ustedes, y yo también lo hago en mi consulta, decirles para la prueba de placa base y rodete y para la prueba de enfilado dentario, es importante que venga con un familiar. ¿Ok? Es algo que les aconsejo porque una vez que ya está instalada esa prótesis, ya está acrilizada, ya está cementada, en el caso de prótesis fija, no hay mucho que podamos hacer, pero en esas pequeñas pruebas con el familiar que pueda acudir a, a dar su opinión, que para los pacientes es muy importante eso, eh, siempre es bueno que vean vea una persona fuera del consultorio cómo podría quedar ese bosquejo de su futura prótesis, ¿no? Siempre digo, 4 ojos ven mejor que 2, así que no está de más consultar con la familia. Miren, el enfilado es muy importante porque ahí le podemos mostrar al paciente cómo va a ser su nueva sonrisa, cómo va a quedar sus labios, el soporte labial, su nuevo contorno. Eh, de verdad que es una de las pruebas más bonitas para los pacientes cuando logras un cambio y el cambio se nota. Le vas a pedir al paciente que converse, que diga las palabras Mississippi, zapato, eh, para observar si es que hay un ceseo. ¿Qué pasa si los dientes están muy grandes? Es porque en el momento que hicimos la prueba de rodete, hicimos el rodete muy largo verticalmente y al hacer esto hay un impedimento con la lengua y entra un aire, lo que va a generar ese ceseo, ¿no? Entonces, si está pasando ese problema en el enfilado de que el paciente está teniendo problemas con fonación, hay que probar y volver a hacer un reenfilado dentario, porque no creas que con el acrilizado se va a solucionar. Así que si ustedes ven que en el enfilado hay algo que el paciente no le gusta y que a ustedes no les suena bien, que no les parece, hay muchos casos que a veces la línea media está girada para la derecha o está girada un poquito para la izquierda, que clínicamente el paciente no lo ve, pero tú te estás dando cuenta, mándala a reenfilar, vuelve a marcar tu línea media, vuelve a marcar tus guías caninos, porque eso que tú te estás dando cuenta y que el paciente no se está dando cuenta en ese momento, alguien se lo va a decir al llegar a casa y olvídate, es volver a hacer todo de nuevo. Entonces, una cita más te va a salvar de muchos problemas. Entonces, para nosotros hacer las pruebas de rodete, definitivamente tenemos que adaptar ese rodete superior. Laboratorio nos va a enviar nuestra placa base con un rodete común y corriente, que es un rodete normal, que le hace para todos los pacientes, pero el que tiene que adaptar la posición y enviar las guías necesarias para que él sepa dónde va a colocar precisamente cada diente, eh, es nosotros. Nosotros vamos a diseñar eso, ¿verdad? ¿Todo claro hasta acá, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, para nosotros hacer estos cortes y adaptaciones en el rodete superior, vamos a observar que vamos a ubicar 3 planos de orientación que van a ser el punto de partida que va a sostener nuestros rodetes en cera, ¿ok? Al no existir dientes, no vamos a tener una guía. Entonces, tenemos que buscar unos planos que nos guíen en la rehabilitación total, como puntos de referencias anatómicos para el recorte de los rodetes. Estos planos vendrían a ser el plano bipupilar, el plano de Camper y el plano oclusal. ¿Ok, chicos?
¿Se han escuchado de estos planos que son muy que son muy comunes en el punto de rehabilitación oral, porque nos van a permitir guiarnos para saber que nuestro rodete esté en plano con el piso? El plano interpupilar es la línea imaginaria que va a unir el centro de las dos pupilas, como pueden observar acá, y nos va a servir como referencia horizontal del rostro. Lo vamos a utilizar para verificar el plano oclusal anterior, que esté paralelo al piso, como les decía, cuando el paciente esté en posición natural de la cabeza, ¿ok? ¿Por qué pasa si nosotros no nos guiamos con esta línea interpupilar? Va a pasar que nuestra prótesis se va a ver de costado. No sé si han observado a pacientes que cuando sonríen, su prótesis parece que se va a caer, pero en realidad es porque no está el plano en el piso horizontal, ¿no? Esto va a evitar que la prótesis se vea inclinada. Por eso es muy importante ver este punto y ubicarnos en este plano. Nos va a orientar el borde incisal de los dientes anteriores, nos va a permitir mejorar muy exacto lo que vendría a ser la estética en los dientes y va a favorecer demasiado la armonía de la sonrisa, ¿no? Y el otro plano vendría a ser el plano de Camper, que esta va a ser la línea imaginaria que va desde el ala de la nariz hasta el trasgo del oído. Generalmente lo vamos a tomar desde el borde superior o medio del trago. Como ven acá, va desde el ala de la nariz y se va a unir con el trago del oído. Y esta orientación o este plano nos va a orientar para el plano oclusal posterior, ¿ok? En las prótesis totales, el rodete de cera debe quedar aproximadamente paralelo a este plano. ¿Y por qué es importante este plano de Camper? Porque nos va a permitir una adecuación función masticatoria, va a favorecer la estabilidad de la prótesis, porque al estar en, como ustedes pueden observar acá, cómo va esta línea, va a estar paralela al plano oclusal, va a generar que el paciente cuando coloquen sus dientes no necesariamente choquen solo los dientes de atrás, sino que haya una oclusión balanceada. Entonces, si nosotros queremos hacer un resumen, el plano interpupilar nos sirve para la referencia estética anterior y el plano de Camper nos sirve para la referencia funcional posterior. ¿Ok? Y luego viene el plano oclusal, que nos vamos a guiar con los rodetes. Nosotros sabemos que todo esto que les he mencionado vamos a utilizar el famoso plano de Fox. Y con el plano de Fox nos vamos a ubicar en la línea interpupilar, luego la línea de Camper y siempre con nuestro plano oclusal. Entonces, ¿quedó claro? La línea interpupilar nos sirve para la estética anterior de los dientes y la línea de Camper para el plano horizontal posterior de los dientes. ¿Todo claro acá, chicos? ¿Tienen alguna duda? Doctora, ¿puede volver a repetir? Sí, claro. A ver, para que les quede un poco más claro. Cuando nosotros utilizamos las placas bases y rodetes, definitivamente no tenemos cómo probar cómo es la oclusión del paciente, cómo está esta inclinación de los rodetes, de cómo se va a ver la posición de los dientes. Entonces, estos planos lo tenemos que dar nosotros. Y como no tenemos esa guía, vamos a ubicar estos 3 puntos que nos van a servir como planos de orientación para poder dar la inclinación correcta a los dientes. Tenemos la línea interpupilar, tenemos la línea de Camper y tenemos el plano oclusal. Todo esto nosotros lo vamos a medir con nuestro plano de Fox. La línea interpupilar va a ser esa línea imaginaria
que va a trazar, que va a unir el centro de las dos pupilas, de ambas pupilas. Tú vas a colocar tu plano de Fox con el plano oclusal y tiene que coincidir. ¿Y de qué nos sirve este plano interpupilar? Nos sirve como referencia horizontal del rostro, se utiliza para verificar el plano oclusal posterior, pero su función y su importancia clínica es que nos va a orientar el borde incisal de los dientes anteriores. Nos va a permitir ver que nuestro rodete no se vea inclinado y cuando coloquemos los dientes no se vea como si la prótesis esté decaída, porque si nosotros colocamos bien nuestro plano de Fox en la línea interpupilar con nuestro rodete, nos vamos a dar cuenta que está en un mismo plano. Y si tú ves que al colocar el plano de Fox ves que no está paralelo, tienes que desgastar un poco, calentar el rodete y en una platina tratar de nivelar y lo vuelves a colocar hasta que se vea paralelo al piso. Y luego tenemos la línea de Camper, que eso lo medimos desde la ala de la nariz hasta el trago de la oreja, que nos va a permitir ver la posición del plano horizontal en el sector posterior de nuestro rodete, que también es importante porque ahí es donde nosotros vamos a marcar lo que vendría a ser la oclusión y la futura función masticatoria de nuestros pacientes. Entonces, esos 3 puntos tenemos que tener claro: la línea interpupilar, la línea de Camper y el plano oclusal de nuestro rodete, para nosotros dar cómo va a ser la inclinación correcta y la posición paralela al piso de nuestra futura prótesis. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Listo. Entonces ahora vamos a ver algunos parámetros que vamos a seguir cuando estemos adaptando o recortando lo que vendría a ser el rodete de cera en el sector superior. Si bien es cierto, sabemos que primero se adapta el superior, se toma el arco, se articula el modelo superior y luego, una vez articulado el modelo superior, recién podemos ver lo que vendría a ser la relación maxilomandibular con la arcada inferior, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? El contorno, que el rodete de cera tenga la forma del reborde desdentado. Tenemos que ver que no puede estar sobrecontorneado, no se debería ver muy por delante su soporte labial, ni exagerado que le impida hacer movimientos musculares, porque eso le va a traer problemas. El paciente no se va a sentir cómodo, se va a sentir que lleva de verdad algo muy excesivo en la boca, ¿no? Y sobre todo si es un paciente que nunca ha usado prótesis. Los pacientes que nunca han usado una prótesis son los más complicados, porque el paciente viene con la creencia que es algo fácil de colocar, que no te va a incomodar, y todo lo contrario, o sea, tener algo en la boca es un poco complicado y es un proceso de adaptación. Siempre explíquenle a sus pacientes, y como consejo se los doy, que es un proceso de adaptación que puede durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, que va a depender mucho de la persona. Y nada, si te molesta algo hay que hacer controles, pero la idea es que el paciente venga lo menos posible al consultorio para evitar que tenga estos problemas. Y para evitar estos problemas son estas pequeñas pruebas y estas pequeñas cositas que parecen que no son importantes, pero en realidad lo son todo para el momento del éxito de nuestro tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que ver el rodete, el contorno, que no esté demasiado exagerado y tampoco que sea mínimo. La idea de devolver el contorno con nuestro rodete es devolverle el soporte labial al paciente, ¿no? Tenemos que ubicar la línea media. Es importante lo que les decía. Si en el enfilado ustedes ven que la línea media está ligeramente desviada hacia la derecha o hacia la izquierda, ya es un problema. Entonces se vuelve a reenfilar, vuelven a enviar
la línea media correcta, porque si no les va a traer problemas. Y la línea media facial del paciente está trasladada al rodete superior, como lo pueden ver acá. Luego vamos a observar lo que vendría a ser la línea blanca, que es la cantidad de rodete que posteriormente será de dientes. Es la exposición de lo que el paciente ve de dientes, ¿no? Cuando al paciente se le dice que esté de manera natural, que esté conversando, esa pequeña exposición de cera es lo que va a mostrar el paciente cuando habla. No sé si ustedes han visto pacientes que usan prótesis totales que, si bien es cierto, tienen soporte labial, pero hablan y no se le ve como si no tuviera dientes, no hay una exposición de dientes. Y lo más probable es que no hicieron esta prueba, no le pidieron al paciente hablar, y en este momento lo que hay que hacer es agregar un poquito de cera en la parte vertical sin que se altere lo que vendría a ser la fonación. ¿Ok? Es cuando el paciente se encuentra con los labios en reposo, con la boca semiabierta y se observa el borde inferior del labio, únicamente de 2 a 3 milímetros. No puede ser más, pero tiene que verse algo, porque si no va a parecer como si no tuviera nada. Luego tenemos la línea de la sonrisa, se le pide al paciente que haga su máxima sonrisa y nosotros vamos a marcar con una línea hasta donde expone los dientes. El determina el largo mínimo cérvico-incisal que va a exponer de piezas dentales en la prótesis, ¿no? Que también tenemos que delimitar eso porque recuerden que el laboratorio no ve a nuestro paciente. Nosotros somos los únicos que podemos darle esta guía al laboratorio para que sepa dónde colocar, en qué momento, en qué altura, para saber cuando el paciente sonría o hable o diga algo, pueda exponer esta sonrisa natural. Y también vamos a ver y observar la curva de la sonrisa, ¿no? Que es esta línea hipotética que va a correr por los bordes incisales de los rodetes de cera. Y como pueden ver, tiene que ser una bonita curva. No puedes mandar a enfilar dientes que parezcan teclas de piano. Entonces, para esto hay que marcar las guías de los caninos para que el laboratorio sepa cómo va a poder enfilar los centrales, los laterales y caninos de tal forma que se observe esta curva de la sonrisa. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento que vemos con rodete y también cuando ya vemos el enfilado. Es este triángulo negro cuya base está dada por la cara vestibular de los rodetes de cera en la parte posterior, a nivel de los molares, como podemos observar acá. Y sus lados son el borde del labio superior y el borde del labio inferior. No se debe ver ese triángulo negro ni tan grande ni tan pequeño. ¿Por qué ni tan grande ni tan pequeño? Como observamos acá, parece como si no hubiera dientes posteriores. Pero ¿qué pasaría si no existen esos triángulos negros? No sé si han visto personas que utilizan sus prótesis totales y parece que tuviera una infinidad de dientes que no tuviera fin, es porque han llenado estos espacios de tal manera que parece que el paciente tuviera 100 dientes, como si fueran dientes infinitos y tampoco se ve estético. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso cuando el paciente habla con el rodete, cuando sonríe? ¿Y cómo se puede solucionar? O agregando un poquito de cera o quitando un poquito de cera. No es nada del otro mundo. Entonces, antes de pasar al rodete inferior, lo que les decía, vamos a determinar la altura del tercio inferior de nuestro paciente, lo cual se encuentra, chicos, un ratito, un segundito, por favor.
Ya, disculpen chicos, me entró una llamada de emergencia. Vamos a determinar lo que vendría a ser la futura dimensión vertical de nuestro paciente, porque como no tenemos dientes, tenemos que guiar con algunas pruebas de cómo va a ser su nueva oclusión, ¿ok? Entonces, para determinar la dimensión vertical en un paciente déntulo, ¿qué es lo que vamos a ver? La dimensión vertical en reposo, menos 3 milímetros, nos va a dar la dimensión vertical oclusal. Entonces, se le va a pedir al paciente, ay, perdón. Entonces, para poder saber cuál es la dimensión vertical, vamos a darle como una pequeña definición, ¿no? La dimensión vertical es esta distancia que existe entre dos puntos del rostro, que lo vamos a marcar uno fijo en el maxilar superior y otro en el maxilar inferior o la mandíbula, cuando la mandíbula se encuentra en determinada posición. Entonces, vamos a observar la dimensión vertical en reposo primero, que vendría a ser la distancia entre estos dos puntos faciales. Cuando el paciente está relajado, cuando el labio superior se topa con el labio inferior, con los músculos en reposo y los labios apenas en contacto. ¿Cómo vamos a obtener esta dimensión vertical en reposo? Vamos a colocar dos puntos de referencia. Podemos colocar uno en el punto de la nariz y otro en el mentón. Vamos a pedirle al paciente que se relaje y vamos a hacer pruebas que pronuncie algunas palabras como M, EMA, o que trague saliva, que pase su saliva para que su cerebro se relaje y deje la mandíbula relajada. Y vamos a medir esta distancia entre ambos puntos, que lo podemos hacer con una relita milimetrada, esas que te regalan en las casas dentales, para que sea un poquito más flexible y puedas evitar tener errores entre esos dos puntos. Y luego, ¿qué vendría a ser la dimensión vertical oclusal? Va a ser esta distancia que está entre estos dos mismos puntos cuando los dientes están en su máxima intercuspidación. ¿Cómo se obtiene? Lo que vamos a hacer es restar esta dimensión vertical en reposo con el espacio libre interoclusal. ¿Y cómo le damos este espacio libre interoclusal? Es el espacio que normalmente debería haber entre 2 a 4 milímetros. Y es ese espacio que les decía que cuando el paciente esté en reposo no se vea como si tuviera una manzana en la boca, sino que se sintiera normal. Por eso es que hay que realizar este espacio libre. Por ejemplo, nuestra dimensión vertical en reposo mide 68 y el espacio le queremos dar entre 2 a 3, nuestra dimensión vertical oclusal se va a determinar en 65 milímetros. ¿Y cómo nosotros marcamos este espacio? Recuerden que lo hacemos con nuestra pinza de nuestro articulador. ¿Les quedó claro cómo obtenemos la dimensión vertical en oclusal? Doctora, con la flechita podría indicar de qué punto, porque no se veía. Ya, por ejemplo, ven desde el punto de la nariz, otro color voy a... No se ve, doctora, que está Ahí señalando. pueden ver desde el punto de la nariz Ahora sí, doctora. hasta Ahora el sí. mentón. Entonces, vamos a hacer la medida acá, se le pide al paciente que esté en reposo y supongamos que esta medida nos da 68. Ay, disculpen. Menos los 3 milímetros aprox que tenemos de espacio libre, nos va a dar nuestra dimensión vertical en oclusal en 65 milímetros. Y como nosotros trabajamos con articulador, este espacio libre lo vamos a dar con nuestra pinza, con nuestro punzón, nuestra pinza de nuestro articulador.
¿Les quedó claro, chicos? Sí, doctora. Doctora, en ese ejemplo, la dimensión vertical oclusal es 65, entonces, Claro. en el Nosotros ejemplo que está podemos, dando. exacto, en el ejemplo que estoy dando, porque la dimensión vertical en reposo no va a ser la misma en todos los pacientes. El espacio libre sí lo podemos manejar nosotros entre 2 a 4 milímetros. Eso vamos a observar nosotros cuando el paciente está hablando, cuando vemos todo eso, ¿no? Pero la dimensión vertical en reposo sí va a ser distinto en todos los pacientes, porque no todos los pacientes tienen la misma proporción. Hay pacientes que son más dólicos, hay pacientes que son más anchitos, más larguitos. Entonces, esa dimensión vertical en reposo, si no la medimos bien, nos puede traer problemas. Ok, doctora. Listo. Ya, listo. Entonces, el parámetro que vamos a seguir una vez que ya tengamos nuestra dimensión vertical ya marcada, vamos a ver que el contorno del rodete siga la forma del rodete del desdentado. Verificamos en el modelo final, en el modelo de yeso y en la boca del paciente cómo se ve este contorno. No se debe ver sobreextendido ni vestibularizado, siempre tiene que guiarse de la zona dentular, el reborde alveolar, ¿ok? Bueno, la línea media, no se olviden que los rodetes tienen que coincidir, ya estamos en el rodete inferior porque ya articulamos nuestro rodete superior, tenemos que ver que la línea media tiene que coincidir con la línea facial del paciente, que la que tomamos con el superior tiene que coincidir con la inferior. ¿Qué vendría a ser el ecuador de la lengua? Que el rodete inferior, al recortarlo, no sobrepase el ecuador de la lengua, es decir, que no haya ese impedimento, que la lengua sienta que hay algo ahí, porque si no, no va a poder hablar bien nuestro paciente. Algo que tenemos que observar es el nivel del labio inferior. El rodete inferior deberá recortarse a 2 milímetros por debajo de este, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque el paciente no puede enseñar más los dientes de abajo que los dientes de arriba. Y ustedes al hacer el recorte del rodete superior se van a dar cuenta de eso. Porque cuando ustedes instalen sus prótesis y vean que el paciente enseña más los dientes de abajo que los de arriba, no se va a ver estético. Se le va a ver al paciente como si fuera un paciente mucho más mayor. Algo que tenemos que ver es el nivel de la papila retromolar. En la parte posterior o distal del rodete inferior deberá recortarse a 2/3 de recorrido de la papila retromolar. No puede estar sobreextendida porque si no, si bien es cierto la papila retromolar nos va a dar un poquito de retención, pero no podrá estar tan sobreextendida porque va a haber dolor y va a haber molestia. Tenemos que observar las comisuras del paciente y se van a marcar en el rodete inferior, ya que a ese nivel se van a articular las primeras molares de ambos lados. Siempre vamos a delimitar esas comisuras, marcar con un lecrón para que el laboratorio sepa, y si su laboratorio no está, el laboratorio que sepa de prótesis totales, no va a ser necesario que tú le pongas qué estás delimitando. Por eso es importante que tengas un laboratorio de prótesis, tengas un laboratorio de incrustaciones, tengas un laboratorio de fija, de implantes. Se los digo porque yo tengo 3 laboratorios y los 3 es como que se han eh, especializado en algo y lo hacen muy bien. Y en algunos casos he enviado al de totales una incrusta y no me calza, me demoro en adaptar la cosa que no debe pasar. Una incrustación debe entrar calzadita al espacio que hemos tallado y porque ahora el escaneado es súper exacto, entonces no debería haber problemas.
pero cada uno debe tener su especialidad, entonces les recomiendo buscar un laboratorio para que le haga sus prótesis, que sepan que ustedes son especialistas en prótesis, ¿no? En el caso de que vayan a hacer rehabilitación como especialidad. Entonces ahí ya articulado con nuestro registro intermaxilar, con nuestras líneas medias, con nuestras líneas de los caninos, acá falta la línea de la sonrisa que tenemos que marcar al laboratorio, las comisuras para los premolares y todo eso, ¿no? Y ahí podemos ver que en este rodete, en este caso, está habiendo un ligero sobrepase y estamos tratando de darle un clase 1 al paciente. En algunos casos, el paciente al perder la dimensión vertical, lo que pasa es que la mandíbula se va hacia adelante y lo que puede pasar es que nos cueste mucho llegar a una clase 1, pero tal vez podríamos intentar llegar a un vis a vis, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos deben cumplir nuestras placas bases? Deben ser rígidas y resistentes para que no sufra malformaciones en los trabajos siguientes, tanto sea como el enfilado o cuando tengamos que desgastar un poquito nuestra cera. Antiguamente lo hacían de shellac, que era como una barra de chocolate que tú lo calentabas y se ponía la forma de la zona evéntula, pero se rompía con mucha facilidad. Por eso el acrílico creo que es una de las mejores materiales para poder hacer eso, ¿no? Deben ser adaptables tanto en el modelo como en la boca del paciente. Si el paciente tiene alguna molestia, nuestro acrílico lo podemos bajar, ¿no? Si hay una sobreextensión, si hay algo que está raspando, incomodando, se pule y listo. Poseer un buen equilibrio, es decir, al aplicar presión a cualquier punto, la fuerza no debe romper el equilibrio, no se debe porque tambalear nuestra placa base. No poseer zonas retentivas, no deben penetrar en zonas retentivas del modelo previo, para lo cual es importante bloquear todas estas zonas retentivas en el modelo definitivo, ¿no? Se puede aplicar cerita antes de hacer la placa base y eso lo debería hacer laboratorio, porque el laboratorio va a ver qué zonas son retentivas. Poseer estabilidad a las temperaturas, el material debe ser estable a la temperatura oral. Lo que les decía, la shellac al calor cambiaban, entonces en boca muchas veces se rompían, se ablandaban. En cambio, el acrílico mantiene esas temperaturas en boca, ¿no? Deben poseer extensión y grosor de 2 milímetros, ya que de ellas va a depender tanto la extensión y el grosor de la futura prótesis. Si nuestra placa base se cae y es necesario usar corega, yo les recomiendo hacer una impresión de arrastre con su placa base de una vez, porque no crean que en el acrilizado final va a venir la retención de la Virgen de Guadalupe. Así que es muy importante que nuestra placa base sea retentiva lo suficiente como para hacer todas las pruebas que vamos a hacer. ¿Ok? No poseer mal gusto ni olor, no deben ser nocivos. Igual hay pacientes que pueden ser alérgicos al metacrilato, se le pregunta y buscamos otra forma de hacer placas bases, ¿no? Debe ser lisa y redondeada porque al ir en boca el paciente puede lacerar los tejidos. Entonces, siempre antes de probar en boca pasen su dedito alrededor de toda la placa base para evitar tener lesiones. ¿Qué consecuencias puede haber de la confección de una placa base defectuosa? Va a dañar la superficie del modelo final, contribuyen al establecimiento de una dimensión vertical oclusal inadecuada, van a impedir a nosotros obtener un registro preciso en el arco facial, porque al no estar bien adaptada, lo que va a dar pueden ser fallas en el momento de hacer nuestro registro. Aumenta la posibilidad de un montaje incorrecto en el articulador, aumenta la posibilidad de un registro de relación céntrica no precisa e impiden el montaje adecuado del modelo mandibular sobre el articulador. Esto es lo que les decía, los tipos de placa base. Tenemos los de acrílicos y la placa base shellac, no sé si la han probado.
venía así como, yo creo que ya no se usa, venía así como una barra de chocolate y al calor tú podías adaptarlo a la zona edéntula, pero era muy fácil de fracturar, demasiado fácil, diría yo. ¿Todo claro con respecto a eso, chicos? ¿Alguna Doctor, duda? una consulta. Sí, sí. Usted dijo que a veces podíamos llegar solamente a vis a vis y como el Ujú, paciente, ¿no? Cuando pierde todo se vuelve como una clase 3. O sea, ¿cómo nos ujú. daríamos cuenta de que a ese paciente lo voy a dejar solo en vis a vis? Cuando tú estás en la relación céntrica y ves que no vas a lograr mayor retrusión de la mandíbula, es porque ya su ATM ya no va a dar más para atrás. Entonces, ya el Mm, hecho de que un clase 3 en prótesis total lleguemos a un vis a vis, date por bien servida. No, es bien ah, complicado darle el clase 1. O sea, de por sí ya se va para adelante, pero hay pacientes que ujú, son edéntulos totales 1 año, 2 años, pero ya pacientes mm, edéntulos totales que vienen 10, 15 años, ya ajá. esa pérdida de dimensión vertical es imposible darle una clase 1 ideal. Ah, Entonces, ya. vamos a tratar de relajar lo que más se pueda y ver hasta dónde con la relación céntrica llegamos la retrusión de la mandíbula, lo más que se pueda, ¿no? Ok, doctora, gracias. De nada. Listo, vamos a avanzar con esto. La relación mandibular tiene 4 componentes. Tenemos la posición de reposo fisiológico, que viene a ser la posición postural habitual de la mandíbula cuando el paciente está sentado, confortable, con la espalda recta y los cóndilos en la fosa glenoidea, es una posición neutra, es la posición del paciente en oclusión. Siempre cuando vayan a hacer, ya sean totales, fijas, removibles, prótesis sobre implantes, su registro intermaxilar o su registro de oclusión, les recomiendo que lo hagan sentado. Es la manera perfecta de hacer en su posición de reposo fisiológico, ellos van a morder automáticamente. No sé si les ha pasado que están echados y justo que van a poner su Z-Labor, su Oclufaz, porque ya no creo que tomen registro con Z, o ya, bueno, su cera en algunos casos, el paciente se le da por morder a un costado, no sé de dónde me saca una clase 3, me saca una clase 2. Entonces, la posición ideal para que nos dé una posición neutra de su oclusión mandibular correcta es que el paciente esté sentado, con una posición habitual, ¿no? Otro componente vendría a ser la dimensión vertical, lo que les decía, que vamos a tener 2 puntos para nosotros medir. Es una medida vertical de la cara entre los 2 puntos convenientemente localizados y escogidos de forma arbitraria, generalmente en la línea media 1 por encima y por debajo de la boca. Entonces acá tenemos esos 2 puntos que ya les había hablado, abajo de la nariz y por el mentón, para poder dar nuestra dimensión vertical. Luego tenemos la dimensión vertical en oclusión, que es la dimensión vertical de la cara cuando los molares o los rodetes están en contacto con la oclusión céntrica. Es decir, cuando nosotros ya llevamos lo más retruido para atrás en la articulación, esa es la dimensión vertical oclusal. Y luego tenemos el espacio libre interoclusal, que es la distancia entre las superficies oclusales, maxilares y mandibulares cuando la mandíbula está en su posición de reposo fisiológico, siendo este espacio siempre entre 2 a 3 milímetros. ¿Ok? Entonces, como les había dicho, la dimensión vertical de oclusión libre más el espacio de reposo nos va a dar la dimensión vertical. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Doctora, dijo que la dimensión vertical nos da el espacio de más o
La dimensión vertical oclusal va a ser la dimensión vertical menos el espacio libre, nos va a dar la dimensión vertical oclusal. Acá la dimensión vertical de oclusión libre más el espacio de reposo nos podría dar la dimensión vertical, pero lo que nosotros buscamos es la DBO, la de oclusal. ¿Ok? Es lo mismo. Si esto pasa para acá, pasa con negativo menos el espacio libre y nos da la dimensión vertical en oclusal, que es lo que nosotros buscamos. ¿Ok? ¿Les quedó claro, chicos? Sí, doctora. Ya, listo. Ahora vamos a ver la definición de lo que vendría a ser la relación céntrica, que es la posición más retruida de la mandíbula en relación de la mandíbula con respecto al maxilar cuando los cóndilos están en su posición más posterior y superior en la fosa glenoidea. Es decir, en la parte de atrás. Nosotros vamos a pedir al paciente que se relaje y llevamos hacia atrás. Podemos pedirle al paciente con torundas de algodón, desprogramar un poquito su mandíbula para relajarla. Hay pacientes que se sueltan, hay pacientes que son un poquito más rígidos, entonces hay que tratar de desprogramarlos de distintas maneras para poder llevar la mandíbula en la zona más retruida. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos puntos que qué podría pasar si nosotros hacemos la dimensión vertical excesiva. Es decir, si pasamos y no calculamos bien nuestra dimensión vertical. ¿Qué va a pasar? Los dientes se van a observar excesivamente grandes, los músculos de la masticación se van a sentir fatigados, va a haber un apretamiento en los dientes posteriores, va a haber tensión o estiramiento de los labios, molestias del paciente al usar la dentadura. El paciente va a decir que se siente incómodo, va a haber sentimiento de disconformidad, el paciente te va a decir que no se siente él, que siente muy grande su boca, que todo va a ser molestia en el caso de la dimensión vertical excesiva. Excesiva destrucción del soporte óseo, porque al haber mayor dimensión vertical, más golpe y más trauma al remorde alveolar, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos una DB insuficiente? Una apariencia más vieja. Una apariencia más vieja en el tercio inferior de la cara, debido a que los labios son un poco más angostos, va a observarse arrugas porque el soporte labial no está bien, se va a ver un mentón demasiado cerca a la nariz, y lo que va a dar la apariencia de una brujita, y ángulos de la boca que se caen hacia abajo, ¿no? Vamos a ver que la fuerza de la mordida va a estar disminuida. El paciente te va a decir que siente que no puede masticar, que no siente los dientes de atrás, y puede haber queilitis angular por la resequedad en los labios. Entonces, por eso es importante dar con la dimensión vertical de nuestro paciente, porque si lo hacemos muy excesivo va a haber problemas. Si lo hacemos insuficiente también nos va a traer problemas. Y la idea es que el paciente, cuando se haga su prótesis total, quede contento, se vaya tranquilo y se le devuelva no solo la estética, sino también la función. Ya. Hasta ahí todo claro, chicos. Doctora, una consulta. Ujú. Lo de la DBO excesiva, ¿cómo se podría dar? ¿Qué quiere decir? Que no, o sea, no llegué a una correcta. Por ejemplo, no restaste el espacio libre del paciente y le dejaste como si estuviera en reposo y le hiciste la dimensión vertical mucho mayor, ¿qué va a generar? Que el paciente sienta como que todo el tiempo está con la boca cerrada. Ok, Entonces ok. va a sentir que los dientes son más grandes,
va a ver, cuando él mastique, va a sentir sus maceteros cansados porque todo el tiempo va a estar cerrada la boca. No va a haber ese espacio libre, no va a haber, no va a haber Reposo. ese reposo que el paciente necesita para poder descansar musculativamente, ¿no? Ok, doctora, gracias. Ya. Entonces vamos a ver la orientación de los rodetes. Es importante observar la papila incisiva porque aproximadamente a 10 milímetros de la parte posterior de la papila hacia la anterior se van a colocar los dientes anteros superiores. Además que sirve como referencia para marcar la posición de la cúspide de los caninos con una línea trazada perpendicular en la porción posterior de la papila incisiva. Tenemos que observar el raspe palatino, que nos va a servir como referencia de la línea media también. Hay que delimitar esa eminencia canina para que sepa exactamente dónde van a ir los caninos. Y el reborde residual, que tiene que darse esa guía con el mismo rodete. No puede ser que nuestro reborde vaya de una forma y el rodete esté por encima o por los costados. Va a generar mucho dolor a nuestro reborde alveolar y va a generar dolor. Tómenle acá una fotito si pueden a esta imagen que nos da más o menos aprox cómo deberían ir las medidas en un rodete, tanto en posterior como anterior, la inclinación que debería tener, los grados, para que ustedes cuando vean su rodete lo vean, traten de darle esa forma. En el rodete inferior tenemos que observar la almohadilla retromolar, la unión del tercio medio con el tercio superior de la almohadilla nos va a señalar la altura del plano oclusal en la parte posterior. Y el reborde residual tiene que ser igual que en el superior, o sea, si nuestro reborde residual va así, no hay forma que nuestro rodete esté por encima o venga por los costados. Tiene que tener el mismo camino de nuestro rodete, de nuestro reborde residual. Y aquí tenemos cómo debería ser el maxilar del reborde inferior. Y acá vamos a ver lo que les había hablado. Doctora, disculpe, ¿puede adelantar la PPT? Ahí. Sí, doctora, gracias. Ya, doctora, puede avanzar. Ya. Entonces ahora lo que vamos a ver en el rodete superior, vamos a ver lo que les había dicho, los 3 planos. En este caso el paciente no tiene dientes. Entonces con nuestro plano de Fox vamos a ver la línea interpupilar con el plano horizontal que coincida cuando el paciente esté paralelo al piso. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? La línea bipupilar y el labio superior en nuestro rodete. La parte estética anterior, ¿ok? No se olviden. Les expliqué diapositivas anteriores para que ahora ya les quede más fácil. La parte estética anterior nos va a dar la línea bipupilar y el labio superior, ¿ok? Y luego tenemos la línea de Camper, que tiene que estar paralela al plano horizontal. ¿Y qué nos iba a marcar eso? La parte posterior de los dientes, para que los dientes no se vean extruidos y no se vean, que no salgan de nuestro rodete. Otra cosa que veíamos en nuestra línea bipupilar y nuestro plano horizontal era nuestra inclinación de nuestra prótesis, para que no veamos que esté de caída o de costado. ¿Ok? ¿Y qué utilizamos para nuestro rodete? Lo que les decía, el plano de Fox, que sirve para establecer por medio de sus reglas frontalmente la paralelidad
del rodete maxilar superior con la línea bipupilar y con la línea de Camper. Recuerden siempre que va del ala de la nariz hasta el trago de la oreja. Puede ser el trago medio, pero siempre tiene que estar paralela. No puede ser que el plano oclusal esté así, ni que esté así. Ay, perdón. El plano horizontal tiene que estar paralelo. No puede verse ni así, ni así. Tiene que estar como se ve acá, como las líneas celestes, paralelas. Y lo mismo con el plano bipupilar. Perdón que soy un poco chueca, pero son lo que tienen que guiarse, ¿ok? Entonces, en el momento que nosotros probemos el rodete superior, vamos a ver el contorneado del labio superior. En algunos casos vamos a agregar cera o vamos a retirar cera y siempre vamos con un espejo facial enseñándole al paciente. ¿Le gusta cómo se ve? ¿Se siente cómoda? Clínicamente nosotros podemos darle una opinión, pero al final el paciente a veces quiere que les hagamos una cirugía estética y ya hay que explicarle siempre lo que puede pasar si hay un sobrecontorneo, ¿no? Tampoco puede impedir las funciones funcionales normales como la fonación. Entonces siempre hay que estar agregando y retirando cera. Se debe realizar con criterio estético, estableciendo. Luego vamos a establecer la relación labio-rodete adecuado respecto a la visibilidad de los dientes anteriores por debajo del labio en reposo, que normalmente es de 1 a 2 milímetros para los labios, y para las dimensiones regulares 3 a 5 para labios en dimensiones pequeñas y 0 para labios de dimensiones grandes, ¿no? Hay que observar qué tipo de labio puede tener nuestro paciente para ver qué exposición dentaria tiene. Y para eso también ya hemos hablado de lo que vendría a ser la línea de la sonrisa, la línea blanca, que es lo que el paciente cuando habla enseña dientes, ¿no? Con el rodete y la placa base en boca se va a colocar el plano de Fox buscando las paralelidades tanto de la línea de Camper como de la bipupilar. Y por cada lado de arcada se va a ajustar la cera procurando que quede un poco alta para aproximando el paralelismo con los planos establecidos. Vamos a tener que chequear el ancho del rodete y marcar, una vez que esté paralelo, se articula el modelo superior. Aquí vemos cómo se busca el paralelismo del rodete. Acá veo que no lo están haciendo con un plano de Fox correcto, lo están haciendo con palitos de chupete. Lo ideal es que se haga con un plano de Fox, pero bueno, puede salvarnos esos palitos. Y el rodete inferior tenemos que fijarnos el vermellón del labio, que no esté sobreextendido, que no esté fruncido, que no esté rígido, el dorso lingual y la almohadilla retromolar. Son los 3 puntos que tenemos que tener en claro al momento de probar nuestro rodete. Vamos a pedir al paciente posición del modiolo en el carrillo y función que ejerce durante la masticación. Le vamos a pedir al paciente como que trague la saliva para ver si es que no hay un impedimento, según la altura del rodete. Entonces, para nosotros dar el registro a la dimensión vertical, tenemos que ver la posición del reposo fisiológico, la fonética, vamos a decirle al paciente que pronuncie la letra S, vamos a pedir que haga deglución de los maxilares durante la dimensión vertical de oclusión, de pasar la saliva y las medidas faciales. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos la dimensión vertical tentativa, vamos a remover las bases del registro de la boca y lo vamos a colocar al paciente en posición recta, sentada y mirando hacia adelante. Vamos a colocar esos 2 puntos en el paciente, uno en la punta de la nariz y otro en el mentón. Y vamos a instruir al paciente en abrir y cerrar varias veces para acondicionar los músculos. Vamos a instruir a nuestro paciente a juntar sus labios y permitir la mandíbula regresar a la posición de reposo desde una posición abierta. ¿Esto para qué? Para que nos dé nuestra dimensión vertical postural o en reposo. Vamos a colocar el borde de la regla entre el punto de la nariz y el punto del mentón y luego vamos a anotar esta dimensión que nos está dando tentativamente y vamos a repetir este procedimiento varias veces para verificar dicha dimensión, ¿ok? Si ya 2, 3 veces nos da el mismo punto, quiere decir que esa es nuestra dimensión vertical en reposo.
Y luego vamos a colocar las bases y rodetes en la boca del paciente y obtenemos el registro medido anteriormente. Medimos la posición oclusal, que recuerden que vamos a restar ese espacio libre de 2 a 3 y nos va a dar la DBO, ¿ok? En conclusión, cuando nosotros vamos a hacer una dimensión vertical nueva, el paciente no se va a acostumbrar a la dimensión vertical determinada y por eso es importante hacer controles. Se debe observar el aspecto facial del paciente, cómo lo veo, cómo se ve él y cómo lo ven las personas de su núcleo más cercano. Lo que les decía, inviten a los familiares. Es más, en mi consultorio hay una regla, para enfilado y para rodete, sí o sí tiene que venir un familiar. Ya para la instalación no me importa, porque ya está acrilizado. Necesito para la prueba, tanto como enfilado como para rodete, que venga un familiar. La dimensión vertical puede ser variada por el odontólogo utilizando fundamentos científicos. Nosotros somos los que vamos a definir en qué momento el paciente queda en clase 1, por qué vamos a dejar en vis a vis, por qué la medida de nuestro espacio libre, porque nosotros estamos viendo al paciente. Y es necesario utilizar más de un método para una buena obtención de la dimensión vertical. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Hola, ¿todo claro? Todo claro, doctora. Listo. La próxima clase vamos a hacer enfilado dentario. No avanzo hoy día ya porque son muchas diapositivas y no quiero quedarme a la mitad. Cualquier duda igual de lo que hemos hablado hoy día o alguna pregunta me la pueden hacer la próxima clase, ¿ok? Doctora, entonces el examen va a venir hasta ahí. Sí,